Resultados positivos. Redadas también permiten localización de pornografía infantil. Hoy, en los estudios de T13 Noticias, Telma Aldana, la fiscal. El dinosaurio del Congreso no predica con el ejemplo. El rugir del coloso provoca pánico. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y bienvenidos. Niñas víctimas de la esclavitud moderna fueron liberadas durante operativos en la capital y en Villanueva. Afortunadamente, personas inconscientes que ignoran el valor de la vida humana fueron capturadas. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. La esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no es solo una vergüenza para la humanidad que degrada y humilla a otro ser humano, es una pena para todo un país. Aunque muchos aseguran que la esclavitud ya ha sido abolida, el rescate de varios menores de edad en la capital y el municipio de Villanueva dejan en claro que aún existen personas sin escrúpulos capaces de maltratar a niños y explotarlos laboralmente. Este día, gracias a un masivo operativo policial, se logró la captura de personas dedicadas al tráfico de menores y explotación sexual. En la 16 Avenida y 10ª calle de la Zona 1, 3 menores eran sometidas a esclavitud laboral, trabajando más de 15 horas en una tortillería, de lunes a domingo, a cambio de 500 quetzales al mes. Las niñas dormían en el suelo, no hablan español y son originarias de San Juan Zacatepeques. La pareja que las mantenía encerradas fue capturada. Y cuando realizamos la investigación también encontramos que hay una relación con niñas, que el día de hoy encontramos menores de edad en esta tortillería y en otras también de esta propiedad de estas personas. En Villanueva, Jamie Claudette Arana Orozco fue capturada señalada de adopción irregular y falsedad ideológica. Esta mujer es indicada de intentar dar una bebé de 2 años en adopción en el año 2008, utilizando identidad falsa. La menor cuenta de forma irregular con 3 identidades. Según las Naciones Unidas, en su último informe, todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Miles aún sufren de este flagelo. Y continuando con el tema, durante los allanamientos de esta mañana, las autoridades también reportan la captura de José Ricardo Cabrera von Reins, de 22 años. A este hombre la policía le decomisó una computadora, 2 discos duros y un celular. En todos los dispositivos electrónicos le descubrieron pornografía infantil. Su arresto fue efectivo en un sector de la zona 5 capitalina. Todo el material pornográfico quedó bajo el resguardo de las autoridades y el sujeto fue consignado a los tribunales de justicia. En el estado de Texas se abre una posibilidad para que millones de inmigrantes puedan registrar a sus hijos nacidos en suelo estadounidense. Los inmigrantes que residen en el estado de Texas podrán registrar a sus hijos nacidos en ese país como ciudadanos estadounidenses. Este logro es a raíz de haber ganado una demanda contra ese estado en el 2015, en el que ahora Texas deberá modificar sus reglamentos para otorgar actas de nacimiento a migrantes. Un logro y una garantía para brindar servicios que antes eran vedados a nuestros compatriotas. Así lo consideran autoridades de Conamigua. Es muy importante, ¿verdad?, que las personas sepan de que ya pueden de alguna manera solventar este tipo de situación que fue adoptada hace algunos meses y que fue presentado los recursos legales pertinentes para que ya no se estuviera dando este tipo de bloqueo a un derecho constitucional. A partir de ahora, los niños que nazcan en el estado de Texas podrán ser registrados como ciudadanos estadounidenses por sus progenitores indocumentados y se recomienda el uso de la tarjeta de identificación consular para evitar una posible deportación en el momento del registro de un niño. Que es la tarjeta de identificación consular que no revela datos migratorios, ¿verdad?, como otros documentos. Entonces recomendamos que utilicen la tarjeta consular para registrar este tipo de nacimientos.
En caso se niegue un acta de nacimiento, Conamigua y organizaciones a favor de los migrantes ponen a su disposición el número 888-963-7111 para denuncias. La Procuraduría General de la Nación analiza las recomendaciones del interventor de la terminal de contenedores Quetzal para una reparación civil al Estado de Guatemala. Que el Estado de Guatemala reciba una reparación civil de $43,2 millones fue una de las recomendaciones de Alexander Eisenstadt, interventor de TCQ. Ese monto tendría que ser pagado por APM Terminals, que se convirtió en dueña de TCQ al comprar la empresa terminal de contenedores de Barcelona. Estas propuestas aún son analizadas por la Procuraduría General de la Nación, que debe buscar rutas para considerar factible la recomendación. Que en primer lugar yo tengo que recopilar información del Ministerio de Economía sobre las implicaciones que para Guatemala tiene el resolver o no resolver este problema. También necesito que el Ministerio de Finanzas haga una estimación financiera sobre las implicaciones para el Estado desde el punto de vista de ingresos. Es parte de un proceso, además, establecer una ruta. Porque existe una demanda de nulidad que tiene que ser declarada. Además del pago, la recomendación del interventor es anular el contrato y firmar uno nuevo con APM Terminals y que la concesión sea por un plazo de 21 años. Al finalizar, todo el equipo de TCQ debe pasar a ser propiedad del Estado. Mientras esto es analizado, al contrato vigente se le añadió una cláusula anticorrupción. De ser aprobadas esas propuestas, no habría repercusión en el proceso penal y todo debe cumplirse apegado a la ley. Es necesario que se tome una decisión política para escoger qué es lo que queremos como Estado. Entonces queremos una solución que no afecte los procesos penales, es decir, las personas que están acusadas tienen que irse a la cárcel si son así condenadas, que no se afecte la lucha contra la corrupción. Si queremos todo eso, las opciones son limitadas. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Nuestras autoridades. Eso no me corresponde a mí. El contrato de usufructo oneroso que tenía el Estado guatemalteco con TCQ fue valorado en $255 millones. Diputados y trabajadores del Congreso se pronunciaron por las medidas adoptadas por el presidente del Congreso, Mario Taracena, que deja en riesgo la situación laboral de decenas de empleados de ese organismo. Trabajadores y diputados del Congreso de la República vivieron hoy con más intensidad el ambiente hostil generado por el anuncio de las reformas a la Ley de Servicio Civil del organismo legislativo y por las amenazas de posibles despidos que, según denuncias, pregonó el actual presidente de ese alto organismo de Estado, don Mario Taracena. Los afectados señalaron inconstitucionalidades en las propuestas de reforma a la referida ley y que las altas autoridades prediquen con el ejemplo el sistema de contratación de personal. Sí tenemos conocimiento que el presidente del Congreso de la República se ha incrementado, tiene muchos plazas que él acaba de autorizar. Este es abuso de autoridad para mí, que él debería de pensar, y a veces uno piensa como que es ovejita blanca, pero él no es así. Entonces yo sí le pido también de que él debe de basarse a la ley y pues perjudicando a otras personas y él aprovechando con su partido, utilizando gente o contratando personal. Eso no es posible, pues entonces está abusando de su cargo como presidente del Congreso de la República. Los argumentos de Taracena también generaron dudas cuando intentó condicionar a los diputados con relación a la contratación de asesores. Y en este caso, pues si el mismo presidente no está dando el ejemplo, yo creo que las cosas no pueden seguir caminando aquí en el Congreso de la República. Las leyes se hacen para cumplirlas al pie de la letra y creo que en este caso, en el tema de sus asesores o de otros asesores, se debe revisar de fondo antes de seguir con este proceso aquí dentro del Congreso de la República. Todos sabemos que la conducta de don Mario durante su trayectoria como diputado rompió barreras porque ha sido un parlamentario polémico que disfruta de los conflictos y las peleas de faldas, pero no por amoríos, sino porque al parecer una de sus aficiones es humillar y pelear con las mujeres, según lo relata una de las diputadas afectadas.
Yo siempre he sido una de las diputadas que ha tenido roces con Mario Taracena y realmente no estoy loca, siempre lo he dicho, Mario Taracena tiene problemas psicológicos. Sin embargo, pues vemos todo lo que está pasando con Mario Taracena, las contrataciones ilegales, la gente que tiene él trabajando, gente que trabajó la campaña, pero que nunca la vimos en el Congreso. Sin embargo, esas no son plazas fantasmas. Yo diría que también hay que hacer esa investigación. No importa el cargo de las mujeres, pueden ser diputados, administrativos, conserjes o sindicalistas. Para Taracena, no hay diferencia cuando de humillar se trata. Aquí en el Congreso hemos pasado tantas diputadas, la diputada Conchita Mazariego, la diputada Anabela de León y varias otras diputadas que sabemos que él ha tenido altercados con nosotros. Sin embargo, pues ahora es con todas las señoritas del Congreso y pues yo me pongo en los pies de ellas porque yo ya lo he vivido. O sea, no están mintiendo, están diciendo la verdad y están siendo acosadas psicológicamente porque a diario les dice que les van a rescindir su contrato. La congresista recomendó a las víctimas de agresiones verbales de Taracena presentar denuncias ante la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público para que el parlamentario sea procesado y con ello se siente un precedente. Algunos trabajadores y diputados señalaron a Mario Taracena de no predicar con el ejemplo, porque critica el exceso en contrataciones de personal cuando él incurre en lo mismo. Estos son algunos de los detalles de sus contrataciones excesivas. El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, se ubicó en el ojo del huracán que alborotó los archivos del proceso para contratación de personal en ese organismo. El polémico parlamentario también fue señalado por diputados y sindicalistas en incurrir en abuso de autoridad y que no predica con el ejemplo sus señalamientos. Estos son algunos datos del personal que Mario Taracena ha contratado del 2012 a la fecha. En el 2012, Taracena pidió para sus servicios la contratación de 9 personas dentro del reglón 022 para plazas de secretaría, ujier, conserjería y asistentes con sueldos mínimos de 4.000 y máximos de 10.000. En el 2013, en el reglón 022, Taracena pidió la contratación de 7 personas para puestos de secretaria, ujier y asistentes, con salarios mínimos de 4.000 y máximos de 10.000 quetzales. Tanto en el 2012 como en el 2013 no aparecen en los registros del Congreso personal solicitado por Taracena bajo el reglón 011. En el 2014, en el reglón 011, aparece registrada una persona con salario de 8.815 quetzales. En el reglón 022, aparecen 11 personas en plazas de secretaria, ujier, asistente y técnico operativo. Los salarios eran mínimos de 3.500 y máximo de 15.000 quetzales. En el 2015, Taracena contrató a 3 personas en el reglón 011 para plazas de técnico operativo y auxiliar de oficina. Los salarios mínimos fueron de 9.762 quetzales con 50 centavos y el máximo de 16.322 quetzales con 90 centavos. En el reglón 022 contrató a 12 personas para las plazas de ujier, secretaria, técnico operativo y asistentes. El salario mínimo es de 4.000 y el máximo de 15.000 quetzales. En el 2016, como diputado, Mario Taracena pidió la contratación de 3 personas en el reglón 011 para plazas de técnico operativo y asistente administrativo. El salario mínimo es de 10.738 quetzales con 75 centavos y el máximo de 21.313 quetzales con 36 centavos. En el reglón 022 contrató a 3 personas para plazas de asesor, asistente y secretaria con salarios de mínimo 7.000 y máximo de 10.000 quetzales. Siempre en el 2016, pero ya como presidente del Congreso, Taracena pidió la contratación de 3 personas en el reglón 011 para plazas de asistente y secretaria ejecutiva con salarios mínimos de 24.267 quetzales con 46 centavos y máximo de 27.225 quetzales con 86 centavos. En el reglón 022 contrató a 5 personas como asistentes con salarios mínimos de 16.000 y máximo de 25.000 quetzales. En el reglón 029 contrató a 4 personas como asesores con pago de honorarios mínimos de 15.000 quetzales y máximo de 30.000 mensuales.
La información fue solicitada a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso y en los documentos proporcionados refiere que en el 2011, para años anteriores, no existe registros en el sistema de personal contratado. La búsqueda debe ser manual por expedientes. Cabe resaltar que algunas personas fueron recontratadas en diferentes periodos, como Lilian García Pérez, Tanzúale Bazarán Betancourt, Augusto Morales Godoy, Otilio García Pérez y por último, destaca la contratación como asistente del exfuncionario Carlos Noel Menocal Chávez. La mayoría de contrataciones excede el número de personal que Taracena recomendó recientemente a diputados y sindicalistas a quienes se consideró que incurrieron en nepotismo. Y dentro de su plan de trabajo para rescatar la credibilidad y solventar la crisis en el sistema de salud, la actual ministra anunció que abolirá 2 viceministerios. Lucrecia Hernández Mac fue juramentada hoy como ministra de Salud en sustitución de Alfonso Cabrera, quien argumentó que su renuncia obedece a asuntos personales. La ministra indicó que suprimirá los viceministerios de Atención Primaria y de Hospitales por considerar que existen contradicciones con las funciones de la Dirección General del Sistema Integrado de Atención en Salud. Por un lado, sí necesitamos ser más pequeños y eficientes, o sea, sí tiene que ver con el aspecto económico, pero especialmente para no duplicar funciones, porque cuando empiezan a hacerse duplicación de funciones también se generan a veces vacíos y no se sabe exactamente a quién pedirle cuentas, ¿verdad? Pero hay que ver cómo mejorar la utilización de ese presupuesto y entrarle también aspectos administrativos que en este momento pueden estar consumiendo el presupuesto de manera innecesaria. Hernández refirió que entre sus primeras acciones está la revisión de varios aspectos administrativos para identificar contrataciones y plazas fantasma y vicios o problemas en las compras. Además, abogó por continuar el proceso de reforma al sistema de salud, que incluye fortalecer espacios de participación y auditoría social. La funcionaria ofreció revisar qué aspectos del pacto colectivo pueden cumplirse y cuáles deben ser renegociados entre autoridades y sindicalistas de acuerdo al presupuesto disponible en la cartera. Continuamos con la información. La Policía Nacional Civil sigue en la mira por malas acciones de sus agentes. Hoy en Huehuetenango inició el juicio contra 4 elementos de esa institución por el delito de asesinato. De acuerdo a lo regulado en la ley, la seguridad pública es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado, pero esto al parecer no lo saben todos los agentes de la Policía Nacional Civil. Tal es el caso de 4 exagentes de la División Especializada de Investigación Criminal de IC, quienes el 20 de septiembre del 2014 presuntamente cometieron el asesinato de Henry Rivas. El comerciante vivía en la aldea de Chinaca, del departamento de Huehuetenango. Los presuntos asesinos son Ever Jiménez, Manuel Hernández, Juan Caal, Ronnie Vázquez. El juicio inició hoy por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de tentativa y robo agravado, según la acusación presentada por el Ministerio Público. El proceso judicial inicia a 24 horas de que en un juzgado de Sololá fuera condenado a 20 años de cárcel Manuel Soc, de 26 años, quien también trabajaba para la PNC, pero rompió el juramento de la institución. Cuando pretendía iniciar su jornada laboral, un comerciante fue sorprendido por la muerte al norte de la capital. Se trata de Roberto Carlos Jackson, de 20 años, quien se ganaba la vida como vendedor de frutas en el mercado de la colonia Jocotales, zona 6, jurisdicción de Chinautla. Sin motivo aparente, hombres armados abrieron fuego contra el sujeto y pese a la intervención de los cuerpos de socorro, falleció por la gravedad de las heridas. Hace falta el resultado de la investigación de las autoridades para esclarecer el caso, pero como es habitual en este tipo de casos, de manera preliminar se habla de la negativa del pago de extorsión como principal hipótesis del asesinato. La ausencia del exbinomio presidencial fue evidente en la jornada 28 por el caso cooptación del Estado. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti no llegaron hoy a tribunales para la continuación de la audiencia en el caso cooptación del Estado. Según el abogado defensor del exmandatario, su patrocinado está dentro de la causa penal y aunque señaló que no fue ligado a proceso, al estar bajo prisión preventiva no está obligado a asistir a la audiencia. En principio no fueron ligados. Cuando la prensa el día de hoy en todas las portadas dice que lo ligaron, eso no es cierto, eso no dijo el juez. Entonces, primero no lo ligaron a ningún delito.
en primer lugar, y en segundo lugar, como están detenidos por el caso de TCQ, ya no necesita resolverse la situación jurídica de libertad o cárcel. Entonces ya no hay ningún discurso que hacer y ya no se necesita la presencia del expresidente aquí. Calderón agregó que Pérez Molina llegará a tribunales cuando el proceso en los casos cooptación y la línea estén en la fase intermedia. La Conred mantiene la alerta por la nueva actividad eruptiva de los volcanes de Fuego y Santiaguito. En los últimos días, el volcán de Fuego ha manifestado un nivel alto de actividad explosiva. A partir de las 5:45 horas de este jueves, ha incrementado su actividad, registrando constantes explosiones con columnas de ceniza de 4.800 metros sobre el nivel del mar. La Conred y el INSIBUME mantiene un constante monitoreo sobre las regiones cercanas derivadas de los constantes retumbos, flujo de lava y pequeños flujos piroplásticos y la caída de ceniza sobre las aldeas Sangre de Cristo y San Pedro y Epocapa. Según los expertos, el volcán podría incrementar la erupción en las próximas horas y generar flujos piroplásticos, por lo que recomiendan no permanecer en cercanías del coloso. Por el momento se mantiene la alerta amarilla institucional y recomienda a la población estar atenta a la información que autoridades den a conocer a través de los medios de comunicación, evitar los rumores, evitar poner en riesgo su vida y reportar cualquier incidente al número telefónico 1566. En Quetzaltenango también se mantienen los monitoreos a el volcán Santiaguito, que a principios de mes se mantuvo con constantes actividades volcánicas y expulsión de ceniza, con flujo moderado de lava y pequeños flujos piroplásticos. Presenta La Fiscal. Profesional del derecho, con título de abogada y notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y más tarde, presidenta de ese organismo del Estado. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, entre otros títulos obtenidos en distintas universidades, incluyendo algunas internacionales. Cuando se habla de Telma Aldana, en la actualidad, es hablar de la mujer que ha hecho que su trabajo provoque revuelo a nivel nacional e internacional. En mayo de 2014, fue electa por las comisiones de postulación como la persona idónea para dirigir al Ministerio Público. Un año más tarde, aquella decisión hizo temblar los cimientos del país. Telma Aldana reveló la existencia de una estructura presuntamente dedicada a la defraudación aduanera. Hizo de conocimiento público que en esa estructura habían funcionarios de gobierno y después de esa conferencia de prensa realizada el 16 de abril del año 2015, Guatemala jamás volvió a ser la misma. Nació en suelo guatemalteco, es hija, es madre, es profesional, es abogada y fue magistrada, pero sin duda, después de dirigir la Fiscalía guatemalteca, todos recordarán a Telma Aldana como La Fiscal. T13 Noticias presenta La Fiscal. Tal y como lo anunciamos desde el pasado martes, esta noche en los estudios de T13 Noticias, Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Licenciada Aldana, buenas noches y bienvenida una vez más a T13 Noticias. Gracias, Alan. Buenas noches. Hay tanto que hablar con usted, definitivamente hay tantas preguntas, tantos temas que abordar, pero personalmente creo que hay uno que está por sobre todos, su seguridad, la de su familia. Le quiero preguntar, para empezar esta entrevista, si usted me lo permite, a la mujer, a la guatemalteca, a doña Telma Aldana, ¿cómo está y cómo está su familia? Gracias, Alan. Estoy bien. Estoy tratando de realizar mi trabajo conforme el plan estratégico del Ministerio Público. Tenemos cronogramas, tenemos estrategia y es una lucha diaria por alcanzar las metas y los objetivos que me he trazado durante mi gestión. Desde luego que cada meta, cada logro se debe fundamentalmente al equipo de la institución,
al personal fiscal, al personal administrativo, que cada día también dan su mejor esfuerzo para servir al país. ¿Es de conocimiento público amenazas de muerte en su contra? Usted misma lo ha revelado. En ese sentido, ¿el Estado guatemalteco está cumpliendo con lo que le corresponde? ¿Su seguridad? ¿Está bien? ¿Usted está tranquila con su familia? Como es del conocimiento público, el señor Procurador de los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a mi favor y a favor de mi familia, que abarcan fundamentalmente dos aspectos. El primero es la seguridad. Esta me la está brindando el señor Ministro de Gobernación, con el apoyo, desde luego, del señor Presidente de la República. Y la otra indicación de la Comisión Interamericana al Estado de Guatemala es que debe garantizarse mi pleno ejercicio como fiscal general, sin coacciones, sin intimidaciones, sin limitaciones de ninguna naturaleza. De tal manera que, estando vigente esa medida cautelar, todos los guatemaltecos deben de respetar esa medida otorgada a mi favor, y cualquiera podría incurrir en responsabilidad si se trata de coartar mi ejercicio como fiscal general. Entonces, yo puedo decir en este momento que las dos medidas decretadas por la Comisión Interamericana se están cumpliendo. Yo me siento bien, me siento tranquila, estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi conciencia, amo a mi país, amo lo que hago y sigo trabajando cada día. Le repito que personalmente creo que era el tema más importante a tratar con usted. Ahora sí vamos a hablar de su trabajo. Gracias. Uno de los temas más relevantes de las últimas semanas es la masacre de Pavón. Sin duda hay que resaltar el asesinato del reo Byron Lima, por supuesto es lo que destaca, como también lo hace o ocurre con el asesinato de una modelo de origen argentino. Pero estamos hablando en general de 14 personas asesinadas en el interior de una cárcel. Por supuesto es responsabilidad la seguridad de estas personas del Ministerio de Gobernación. ¿Hay investigación ya abierta y existen avances, señora fiscal? Sí, desde el momento mismo de los hechos lamentables, el Ministerio Público acudió a la escena del crimen. Sabemos que no pudieron ingresar los técnicos y el personal del Ministerio Público inmediatamente, pero cuando ya tuvieron acceso, se realizó el trabajo que corresponde a toda escena del crimen. Se han recabado además testimonios de algunas personas y, como es del conocimiento público, el caso lo estamos investigando de manera conjunta, Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estamos recién iniciando con la investigación. Sé que no puede revelar datos, obviamente, que vayan a entorpecer esta investigación, pero se hablaba en un inicio de 3 versiones: crimen de Estado, posiblemente uno de los reos y un enfrentamiento entre reos. ¿Tienen ya direccionado alguno de las hipótesis hacia dónde va esto? Es difícil en este momento asegurar que ya tenemos una hipótesis clara y definida que va a guiar las líneas de investigación. Tenemos algunas hipótesis, tenemos líneas obviamente que se están trabajando, pero no podemos en este momento asegurar si esos hechos se debieron a X o Y circunstancia. Es prematuro, creo yo, hablar de ello. Última pregunta respecto al tema. Como ha ocurrido en otros casos, si en su momento existe la posibilidad o indicios de que exista participación de funcionarios de gobierno, ¿habrá algún impedimento, señora fiscal, para esclarecer el asesinato de estas 14 personas? Yo siempre he dicho en todas las investigaciones que no excluimos nada ni excluimos a nadie, porque son investigaciones que se tienen que profundizar, que se tienen que trabajar con objetividad. El Ministerio Público y la CICIG no encubrimos a nadie, no tratamos de perjudicar a nadie, sino el resultado de nuestras investigaciones son producto justamente de un trabajo objetivo y transparente. Perfecto. Cooptación del Estado.
otro de los revuelos que ha puesto de cabeza al país, licenciada Aldana. Ayer precisamente el juez Miguel Ángel Gálvez da su resolución en cuanto a al futuro judicial de estas 57 personas que enfrentan este proceso. 53 de ellas son ligadas a proceso penal, 4 más van a recuperar su libertad. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión del juez? Porque obviamente esas 4 personas fueron capturadas y permanecieron en la cárcel porque ustedes, como fiscalía, como ente investigador, tienen indicios de que podrían haber incurrido en algún delito. Sin embargo, el juez no le da valor probatorio a ese trabajo. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Yo lamentablemente no puedo externar ninguna opinión sobre ese caso porque el juez emitió una resolución que me limita a opinar o a pronunciarme en relación a ese caso. Hay una reserva decretada por el órgano jurisdiccional y yo soy respetuosa. Ustedes pueden hablar del caso, no tienen ninguna limitación de carácter legal, limitación que sí tengo yo, que deviene de esa resolución judicial. Así es de que más adelante, cuando el señor juez levante la reserva, con mucho gusto podría pronunciarme. La entiendo perfectamente. Le quiero hacer una pregunta más respecto al tema. Usted me dirá si la puede responder o no. Sí. Pese a esta resolución, ¿va a continuar la investigación de estas 4 personas? ¿Es posible saber ese dato? Le voy a responder en general, en todos los casos. Cuando se da alguna resolución de falta de mérito, inmediatamente se analiza por parte de los fiscales para establecer los argumentos que se escucharon durante la audiencia y si se estima que hay posibilidades de continuar con la investigación, se hace. Y yo le voy a agregar que el que quiera entender, que entienda. Así es. Con eso vamos a ir a la pausa, enseguida estamos de regreso. Nos acompaña hoy la fiscal general y jefa del Ministerio Público, licenciada Telma Aldana. No cambie, ya regresamos y continuamos con esta entrevista acá en T13 Noticias. Noticias presenta La Fiscal. Gracias por continuar con nosotros en los estudios de T13 Noticias. Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Gracias una vez más por estar con nosotros y vamos a continuar con esta entrevista. Víctor Orellana, un personaje que se ha convertido en mediático en los últimos días, ex empleado del Ministerio Público precisamente, y hace acusaciones serias. ¿Cuál es su percepción, su opinión respecto a esto? Yo escuché la grabación y la trasladé de inmediato a la Fiscalía Especial contra la Impunidad para su análisis y en ese proceso estamos ahora. Señora fiscal, ¿qué piensa usted de las reformas al sector justicia? Si bien es cierto, hay muchos sectores que aseguran que este es el momento importante y que es urgente hacer esos cambios para el beneficio del país, otros consideran que no se está realizando de la manera correcta y que no hay representatividad del pueblo en general. ¿Qué piensa usted del tema? Yo creo que es importante en este momento en el país impulsar la reforma constitucional. Si de verdad queremos instituciones del sector justicia fortalecidas, autónomas e independientes. Solo a través de reforma constitucional vamos a lograr establecer mecanismos adecuados para seleccionar a las personas que van a dirigir la Corte Suprema de Justicia, para que Corte de Apelaciones sea producto de la carrera judicial y no producto de lobby político y que salgan algunos magistrados de mucha experiencia, es decir, fortalecer la carrera judicial. Es sumamente importante para el organismo judicial, para el Ministerio Público, de la misma manera, regular el mejor procedimiento para la elección del próximo fiscal general y para que el sistema de justicia entonces esté fortalecido. Solo a través de una reforma constitucional se puede hacer. Hemos tomado la iniciativa, algunas personas, algunos funcionarios, el Procurador de los Derechos Humanos, los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado, correcto, el Ministerio Público, y tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del PNUD, que es importante ese acompañamiento internacional
para que a través de la mesa técnica puedan surgir las propuestas y escuchar a la población. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos ido al interior del país, se han instalado mesas de trabajo. Desde luego quisiéramos poder dialogar con los 16 millones con todos los sectores, de guatemaltecos, pero eso es difícil. Las mesas de trabajo han dado lugar a discusiones, a aportes, a sugerencias, y quienes llegan, quienes acuden, se expresan libremente, unos a favor, otros en contra, pero eso es justamente lo que queremos, que haya discusión. Es decir, que usted cree que de acuerdo al trabajo que se esté realizando en estas mesas, ¿sí hay representación del pueblo en general? No, no hay representación del pueblo en general. Al final es Guatemala y su población quienes tendrán la última palabra de acuerdo al mecanismo legal que debe de seguirse para reformar la Constitución política. La mesa técnica entregará la propuesta a los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado. Ellos revisarán y luego llegará al Congreso de la República. El soberano Congreso de la República es quien analiza y toma las decisiones que tendrán que favorecer al pueblo, y en su momento la consulta popular. Ahí sí se va a escuchar a la población guatemalteca. Ahora, una última pregunta respecto a este tema. Después de aquella conferencia que mencionábamos hace pocos minutos en la nota anterior del 16 de abril del año 2015, estamos viviendo una sociedad que está molesta, una sociedad que si bien es cierto, está de alguna manera contenta porque sí hay resultados, también está esa efervescencia aún todavía de la molestia en general. ¿Cree usted que es conveniente esperar, como se dice coloquialmente, que bajen las aguas un poco para poder abordar estos temas y que no se tomen decisiones precipitadas, por ejemplo? Yo creo que reformar la Constitución no puede ser una decisión precipitada. Llevamos muchísimos años viendo que el sistema de justicia se debilita cada vez más. Y sabemos que un sistema de justicia fuerte propicia justamente el fortalecimiento de la democracia. Y lo que queremos es vivir en democracia, vivir en paz. Pero para construir la paz tenemos que hacer muchos esfuerzos. Tenemos que tolerarnos, tenemos que comprender el momento histórico que se vive y tenemos que reconciliarnos y tenemos que apostar por un mejor país, particularmente para las personas pobres, para aquellas que nunca han tenido acceso a una sociedad en condiciones de igualdad. Licenciada Aldana, recientemente usted ofreció una entrevista para Radio Cadena Sonora, donde indicaba que únicamente va a finalizar su mandato y ya no será fiscal del Ministerio Público. Aún así, se lo propusiera, se lo solicitara el presidente de la República. ¿Sigue en esa misma postura, licenciada Aldana? Sí, por supuesto. De hecho, una de las propuestas de reforma constitucional incluye la posibilidad de que el fiscal general esté durante 6 años en su periodo y no 4 como es actualmente. Yo no podría pedir una reforma constitucional para favorecerme de ella de ninguna manera. No quiero quedarme 10 años en el Ministerio Público. No sé si haya fiscal que aguante también 10 años en la institución, posiblemente sí. Pero yo fui nombrada para un periodo y si Dios me lo permite lo voy a concluir y luego ojalá esté ya la reforma constitucional para que el próximo fiscal esté 6 años y pueda ayudar en la independencia y el fortalecimiento del Ministerio Público. Licenciada Aldana, se ha especulado incluso que usted podría lanzarse como candidata a la presidencia en las próximas elecciones. ¿Qué piensa de esa suposición? No, yo realmente ahora estoy pensando en fortalecer los proyectos que he iniciado en la institución. El tiempo se pasa muy rápido y le he pedido a mi equipo que agilicemos el paso para que cuando transcurra el año y medio aproximadamente que queda, empecemos a trabajar ya la transición, de tal manera que ese es mi pensamiento en este momento. Si no piensa continuar, pese a si se lo solicitaran al frente del Ministerio Público, y no le ha pasado por la cabeza ser presidenta de Guatemala,
¿Qué planes tiene usted? ¿Qué podemos saber de Telma Aldana al finalizar y entregar su mandato en el Ministerio Público? ¿Su carrera profesional, por ejemplo, continuará en algún otro cargo? Yo he tenido muchos trabajos desde conserje de un juzgado a oficial, notificadora, secretaria de salas, magistrada, de tal manera que si dentro de año y medio tengo vida y salud, buscaré algún trabajo. ¿En esas opciones podría existir la posibilidad de residir en el extranjero al finalizar su mandato en el Ministerio Público, licenciada Aldana? Lo veo difícil porque para vivir en el extranjero hay que tener posibilidades económicas y yo no las tengo. Licenciada Aldana, regresando al tema de las reformas en el Código Penal, ¿cuál es su opinión? ¿Necesita también ser reformado para beneficio del país? El Código Penal contiene una normativa adecuada para el país. De repente alguna reforma puede ser necesaria para descongestionar los tribunales del país y de repente podemos trabajar algún proyecto en ese sentido. Licenciada Aldana, hoy en día con el avance de la tecnología es tan fácil estar cualquier guatemalteco en la comodidad de su casa esperando resultados, exigiendo resultados a través de las redes sociales, pero para hablar de esos resultados es determinante la parte económica. Estamos ya por finalizar, pero antes de eso quiero preguntarle, ¿cuál es el presupuesto del Ministerio Público? ¿Cuánto han ejecutado hasta el momento, si tiene el dato? ¿Y cuánto necesita? ¿Cuánto cree usted que hace falta para culminar el presente año? El presupuesto del Ministerio Público de este año 2016 está alrededor de los 1.490 millones de quetzales. En este momento hemos recibido aproximadamente la mitad de ese presupuesto. Ejecutamos bien porque tenemos equipos en el área administrativa que trabajan muy bien, tratamos de cumplir con nuestros objetivos, nuestras metas, pero otro dato importante es que la mayor parte del presupuesto del Ministerio Público se utiliza para pagar salarios. Por supuesto. Y pues es un gasto vital. Importante. Y se entiende porque el Ministerio Público es una institución de servicio que su trabajo se basa en el recurso humano, que es el más valioso de la institución. Yo espero que el Ministerio de Finanzas Públicas nos entregue la parte que resta de presupuesto para poder hacer las inversiones correspondientes. Sabemos que tiene agenda apretada, nosotros también tenemos que irnos a la pausa, pero es la tercera vez que tengo la oportunidad de entrevistarla en este mismo estudio y le vuelvo a ofrecer una vez más. Tenemos 25 segundos más para que usted le dé ese mensaje a los guatemaltecos, millones de televidentes en este momento, atentos a la señal de T13 Noticias. ¿Qué le dice Telma Aldana a los guatemaltecos que la apoyan y qué le dice también a los que no confían en usted? El tiempo es suyo. El mensaje para las y los guatemaltecos es que en el Ministerio Público seguimos trabajando por la verdad y por la justicia. Perfecto. Licenciada Aldana, muchas gracias por atender el llamado a T13 Noticias una vez más. Gracias. Que descanse y buenas noches. Gracias, buenas noches. Con esto estamos finalizando esta entrevista entonces con Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Usted siga en sintonía de T13 Noticias, vamos a la pausa y enseguida estamos de regreso con más.